Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día 26 de abril, lunes del 2021, vamos a platicar un poquito acerca de la organización de la obra. Entonces, Brian, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí tengo una duda. Respecto a la organización en la oficina, hablaba que, por ejemplo, si en el proceso de licitación se encontraban algunos errores o cosas a corregir, digamos, en planos o así, se hacían en algunos anexos y pues, se agregaban como anexos. Ajá. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿eso se puede hacer durante todo el proceso que dura la licitación, estar anexando y anexando? ¿O solo es en la parte final, cuando ya se entrega, digamos, la- el, este, el proyecto al licitar, donde se anexa todo eso? Sí, claro. Sí, normalmente se trata de que cuando ya se presenta una propuesta técnico-económica en un concurso, en una licitación, ya vaya lo más completo posible. Desde luego puede haber algún tipo de modificación, pero ha habido casos, sobre todo cuando eh, hay alguna falla de una estructura, por ejemplo, durante el sismo del año 2017, donde el primer responsable es el constructor. Entonces, el constructor dice, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está todas mis minutas, mis bitácoras, las auditorías, las supervisiones que se hicieron, y yo construí de acuerdo al diseño que a mí me pasaron. Entonces, ahí ya la responsabilidad no se va sobre el constructor, se va sobre el diseñador. Entonces el diseñador puede decir, no, pues es que yo me basé en estas normas y tal, y a mí me lo aprobaron en estos términos. Entonces se va haciendo una cadenita. El constructor se puede deslindar de la responsabilidad y construir, pero yo creo que es un aspecto ético. Por ejemplo, si a mí me están pasando un diseño y yo noto que tiene algún tipo de error, pues lo primero pues, sería me lavo las manos y yo lo construyo tal cual me lo están pasando. Pero lo que yo creo que deberíamos de hacer es notificarle al cliente, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy detectando aquí que esto no está correcto, hay que hacer una revisión y se tendría que platicar con el diseñador antes de poder llevar a cabo la construcción física en el sitio, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto que se pueden ir haciendo ciertos ajustes, ¿no? Sobre todo en este tipo de casos, también es cierto que se van firmando los documentos. Por eso cuando ustedes egresen, su firma va a ser muy importante y tengan mucho cuidado, jóvenes, con el tipo de documentos que ustedes firman, porque ahí vaya una responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Les van a pedir a ustedes cédula, les van a pedir su título y normalmente quienes pueden firmar ese tipo de documentos son los directores responsables de obra, los DRO, porque ellos tienen ya, digamos, una capacitación y una licencia para poder firmar planos, especificaciones, memorias de cálculo, etcétera. Todo eso se mete a un concurso, pero repito, si se detecta que hay algún error o alguna cuestión que está ahí faltando, sí se tiene la responsabilidad ética, quizás no legal, pero ética, de decir, ¿sabes qué? Esto no está correcto, vamos a corregirlo. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos con Brenda Orihuela. Sí, buenos días, profesor. Mi duda es, ¿en qué casos ya es muy recomendable adquirir un paquete de software para la organización de la obra? Allá. Bueno, yo creo que eso es recomendable cuando nosotros vamos a estar recurriendo en el mismo tipo de obra una y otra vez. Si nos vamos a dedicar a esa actividad de manera permanente, me parece que la relación beneficio-costo es alta, porque le vamos a sacar jugo a ese tipo de software. Ahora, si se trata de un solo proyecto que vamos a hacer y que no tenemos visualizado poderlo repetir, pues creo que no nos convendría eso. Hay muchos software que dan muestras gratuitas de 90 días, algunos de 30 días, etcétera, ¿no? O quizás comprar una licencia temporal.
pero si es una cosa que vamos a estar nosotros de manera recurrente utilizando, pues vale la pena adquirirlo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? La universidad, ante la contingencia de la pandemia, pues adquirió las licencias completas del Microsoft, ¿no? Del Office 365, que incluye el Teams, el Microsoft Teams, ¿no? Entonces, pues la verdad de las cosas es que ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de las clases durante esta época y creo que ha sido una inversión bastante buena que hizo la universidad. Ajá. Entonces, pues no sé si ellos después de la pandemia, perdón, vayan a ratificar la compra de la licencia completa, pero por lo menos ahorita en este tiempo me parece que ha sido una decisión acertada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que valorar qué tanto nos conviene o no adquirir una licencia en función del uso que le vayamos a dar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con Dagoberto. Dago, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días todavía, ¿verdad? No, por el momento no Todo me tranquilo. entró alguna incertidumbre. Todo está claro. Muy bien. Gracias, Dago. Pasamos con Eduardo. Eduardo Sánchez. Hola, ingeniero, buen día. Buenos días. Por el momento ninguna duda, ingeniero, muchas gracias. Con todo gusto, Lalo. Guadalupe Secundino. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Yo sí tengo una duda Claro. con respecto a lo que es la organización de la estimación. Es decir, que aquí tenemos que organizar, bueno, tener todos los documentos sobre las confirmaciones ya sea de proveedores. Mi duda es cómo se obtiene o cómo se confirma una propuesta hecha por teléfono. Ya. Normalmente hay dos tipos de evidencias que nosotros podemos generar. Una es a través de una cotización formal, en la cual en una hoja con papel membretado y demás se presentan todos los datos de lo que se va a cotizar. Y la otra es a través de un correo electrónico. Cuando tenemos algún tipo de llamada telefónica, sí vale la pena pedirle al proveedor que por favor nos lo envíe, repito, aunque sea, hoy día ya inclusive se puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp o de alguna otra forma de comunicación para que se tenga un respaldo físico de decir, oye, pues tú me habías comentado que este era el costo, ¿no? Y en qué términos. Entonces, siempre es importante generar algún tipo de evidencia física para poder respaldar lo que se está teniendo. ¿Por qué? Porque luego si todo queda a la palabra, y el teléfono sería un ejemplo de eso, pues se puede prestar es que yo no dije eso, o tú me malinterpretaste, y ahí empezamos a entrar en dimes y diretes que no nos conducen a sitio alguno. Entonces, sí vale la pena, repito, generar algún tipo de escrito o de evidencia física, un correo, un mensaje de WhatsApp, donde se tenga claro cuál fue esa cotización. Ahora, hay que tener en cuenta un dato. Cuando un proveedor cotiza un material o un servicio, normalmente lo hace con una vigencia, ¿no? Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición. ¿Por qué? Porque los precios van oscilando, entonces rara vez bajan, pero podría ser, y en general podríamos decir que suben. Entonces, por eso él se protege el proveedor, de decir, yo te mantengo este precio, pero siempre y cuando me lo adquieras en en los próximos 30 días, en un mes, vamos a decir, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Si hay una llamada telefónica, hay que tratar de respaldarla, repito, por un mensaje de texto o por un correo electrónico, ¿no? Mejor aún, por una cotización formal. Bien. Pasamos con Héctor. Héctor Alfonso, adelante, Héctor. Oiga, yo me he dado cuenta que o que que he visto trabajar gente muy mal en lo que hace, o que
las estimaciones y los presupuestos, pues muchas veces salen mal. En estos casos, ¿cuál sería la técnica más adecuada que conoce para una estimación correcta y más acertada? Claro. Hay tres fuentes que nosotros podemos usar para tener lo mejor posible en nuestra estimación. La primera fuente es información histórica dentro de la propia empresa, que se refiere básicamente al hecho de proyectos similares que yo haya realizado y de los cuales tengo toda la información, ya los costos iniciales que yo había programado y los costos finales que realmente pagué, me es de suma utilidad para poder tener una precisión más alta en cuanto a la propuesta nueva que yo voy a hacer. La segunda es, hoy día, con todo lo que tiene que ver con la herramienta del Internet, podemos cotizar en tiempo real prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Yo me puedo meter desde Mercado Libre, desde Amazon o de plano a una tienda, Home Depot, por ejemplo, o a alguna otra, para cotizar ciertos insumos que yo voy a requerir en la obra de construcción. Y la tercera es directamente llamándole al proveedor para pedirle esa estimación. Oye, necesito cotizar 3 unidades de esto, 5 de aquello y 8 de lo demás allá. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es muy importante tener todo eso en cuenta. Les comparto una anécdota. Cuando su servidor trabajaba en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad, se hizo un concurso para llevar a cabo un proyecto y llegaron tres empresas que estaban interesadas en participar. El presupuesto que se tenía en aquel entonces, les estoy hablando del año 2006, 2007, era de 10 millones de pesos. En aquel entonces el dólar valía 10 pesos aproximadamente. Entonces, llegaron dos de las propuestas que una valía, hagan de cuenta, 9,950,000 pesos y la otra estaba en 10,200,000 por decir. Pero hubo una tercera que nos llamó muchísimo la atención, que pedía 1,000,000 de pesos. O sea, en principio pensamos que era un décimo de lo que estaban proponiendo las otras, pero no, resulta que esta empresa había cotizado en dólares, de tal suerte que pedía 1,000,000 de dólares. Y repito, como el dólar estaba más o menos en 10 pesos en aquella época, equivalía a los 10 millones de pesos. Pero entonces a esta empresa se le descartó. ¿Por qué? Porque se le dijo es que en ningún lugar se había especificado que la cotización tenía que venir en dólares. Se tenía que poner en moneda nacional, en pesos mexicanos. Entonces, bueno, pues ya se descartó. Entonces, quizás no sea una imprecisión a la hora de hacer el cálculo del costo, pero sí fue un detalle, pues, que nos llamó muchísimo la atención, por eso les comparto la anécdota, que ellos se cotizaron en dólares, ¿no? Y la propuesta tenía que hacerse en pesos. Entonces, información histórica de la empresa, búsquedas exhaustivas en Internet de distintos proveedores, y directamente hablarles para que nos presenten una cotización ya de precios unitarios, si se puede, de lo que nosotros vamos a necesitar. Y eso va a aumentar la precisión de nuestro cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos con Aldair Hernández. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Hola, Aldair. Días. Yo tengo varias dudas, bueno, cuestiones. Sí. La primera es, antiguamente en la empresa en la que trabajaba, no sé si era un mal concepto o es parte. Las estimaciones nosotros las contemplábamos como pagos o partes de pagos del contrato. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros contratábamos unos trabajos de, no sé, 10 conceptos y ya entregábamos el plan de trabajo y semanalmente estimábamos los trabajos que se hacían en esa semana de acuerdo al plan de trabajo para que nos pudieran generar el pago de esta estimación, ¿no? Claro.
Pero no sé si yo no lo estoy viendo desde el lado del contratista y el tema lo está viendo desde el lado del contratante, ¿no? Claro. Porque ahí esa fue mi duda. Claro. Y también la otra es igual comentar un poco del archivo. El archivo que actualmente, ahí mencionaba en la presentación que se tenía que tener un espacio donde se tuvieran carpetas y todas esas cosas, ¿no? Y yo he visto, cada empresa tiene su propia administración, ¿no? Claro. He visto desde despachos bueno, oficinas de obra donde todavía tienen impresos los planos y los acomodan en una como escalerita donde vienen especificados cada uno de los planos de qué son, y también los que son ya digitales, ¿no? O sea, les entregan un iPad a los superintendentes, a los residentes, a los jefes de frente, y entonces están en una plataforma y en esa plataforma es donde se comparte toda la información. Entonces yo creo que ese cambio, esa evolución que estamos teniendo ahorita, pues ya es mucho más importante, bueno, es mucho mejor para la administración, para el medio ambiente, para todo, ¿no? Sí, definitivamente estamos mudando de la parte de papel a la parte digital, ¿no? Hoy en día incluso los bancos te hacen firmar ahí una hojita para que ya no te estén mandando por correo postal cada mes tu estado de cuenta, sino que de manera directa en un correo te llega y tú ya los vas almacenando en la computadora. Y efectivamente, eso de los costos, las estimaciones y demás, hay que verlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva del constructor o contratista. ¿Por qué? Ese esquema que usaban ustedes ahí en la empresa está muy conveniente para la empresa, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Esta semana yo puse, no sé, voy a inventar, 20 metros cuadrados de muro, puse 3 ventanas, aplané tantos metros y demás, y pinté tantos. Entonces, esto es lo que me queda a deber. Ahí la cosa es que queda mucha incertidumbre para el cliente, ¿sí? Por eso hay un contrato, que lo veíamos en alguna de las ocasiones previas, que es el precio de la obra con un tope máximo garantizado. O sea, yo te voy a ir pagando, sí, pero garantízame que no te vas a pasar de este nivel. Ajá, porque eso ya le da certidumbre al cliente. Ahora, hay otro contrato que es, bueno, el costo de la obra más los honorarios. Entonces, el constructor va a ir cobrando, vamos a suponer, un 5% de lo que se vaya gastando. De esas estimaciones, ¿sabes qué? Es tanto del material, es tanto de la mano de obra, es tanto esto, más mi utilidad, que es del 5% del total de lo que se estuvo haciendo. Entonces, ahí va a depender del contrato y del acuerdo que exista entre el cliente y el constructor para que se acomoden de manera adecuada, digamos, las cosas para que podamos ir avanzando oportunamente. Y un detalle adicional, hay veces en las cuales se pueden generar algún tipo de ahorro, pero un ahorro bien entendido, porque a veces con tal de ahorrar se mete tal vez un material más barato o de menor calidad. No, si se tiene el mismo tipo de material, no, pero vamos a suponer que hubo una oferta y se pudo conseguir más barato, la motivación es que esa diferencia se reparta entre el constructor y el cliente. Por decir algo, se había presupuestado que la loseta valía 1,000 pesos y de pronto vale 500. Bueno, esos 500 que se están ahorrando, la mitad se va para el cliente y la mitad se va para el constructor. ¿Cómo se haría? El cliente ya no pagaría los 1,000 pesos, pagaría 750, porque ya esos 250 que se están compartiendo ya no los pagaría. Y el constructor pagaría los 500 y se quedaría con los otros 250 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra forma también de motivar la búsqueda pues de ahorros, ¿no? Cuando realmente se trata de ahorros. Entonces, ajá, sí. ¿Y esto queda pactado en el contrato o esto es pues sí, una convención, un acuerdo entre el cliente y el constructor? Se escribe una cláusula en el contrato
se especifica desde este momento que en caso de que se llegue a detectar algún ahorro por concepto de servicios, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, el ahorro se repartirá en partes iguales entre el constructor y el cliente, ¿sí? O igual el cliente toma más, ¿no? El 80% se lo queda el cliente y el 20% se lo queda el constructor. Ya se acuerdan los términos puntuales del acuerdo, ¿no? Pero sí vale la pena especificarlo, porque esa es una motivación tanto para el constructor como para el cliente, ¿no? Oye, pues busca ahorros, ¿no? Siempre y cuando no se sacrifique la calidad, eso sí tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque igual, oye, en lugar de, imagínate, voy a meter acero, ¿no? Y mi especificación me dice que son varillas del número 8 y yo le meto varillas del 6, no, pues definitivo hay un ahorro. Sí, pero estoy mermando la calidad de mi estructura, ¿no? Entonces, tienen que ser ahorros reales, ¿de acuerdo? Ok, y ya nada más un último. Sí. Entonces, todo esto depende mucho pues sí, del contrato, ¿no? Del tipo de contrato, de todo eso, o sea, el cómo se estime, qué cláusulas vengan en el contrato, entonces es muy, muy, muy variable, ¿no? Sí, totalmente. Y cada obra tendrá sus peculiaridades. Si bien ya hay contratos genéricos, eso pues ahí están, pero ya de manera particular en una obra específica hay que adaptarlos para que se refleje el contexto particular de la obra. ¿Cuál es una de las grandes cosas que tiene la industria de la construcción? Que cada proyecto es único. Oye, pero es que Casas Geo hace las mismas casas en San Luis Potosí y en Zacatecas. Sí, pero el terreno, las condiciones climáticas, los proveedores, los trabajadores son distintos en Zacatecas y en San Luis Potosí. Y por ejemplo, en una industria manufacturera, por ejemplo, la que hace los teléfonos celulares, pues son los mismos trabajadores, son las mismas máquinas, es un ambiente controlado, ¿verdad? Es una nave industrial, se controlan temperaturas, se controlan humedades, etcétera. Entonces, es muy repetitivo. Por eso la industria de la construcción tiene tantos problemas, porque al final del día se trata de una actividad artesanal, literalmente, ¿no? O sea, estos tabiques que tengo yo aquí a mi espalda, literalmente fueron puestos uno por una persona que estuvo aquí colocando tabique por tabique. Luego les enseño las fotos. Entonces, es una tarea artesanal. Y si yo agarro una pequeña regla o un vernier, y mido esta distancia de este tabique a este y mido la del siguiente, les firmo aquí que va a tener variabilidad. En cambio, ustedes comparen un iPhone con otro, es un clon, o sea, la variabilidad es mínima. Por eso hay una rama de la calidad que se llama Six Sigma o 6 Sigma. ¿Por qué? Porque resulta ser que si nosotros tenemos una distribución gaussiana o una distribución normal, del punto medio, digamos, a una sigma, tenemos el 66-67% de los datos. A 2 sigma tenemos el 82%. A 3 sigma tenemos el 91%. A 6 sigma tenemos el 99.99999% de los datos. Es decir, una empresa que trabaja con la mentalidad 6 Sigma solamente permitiría un error en 1.000.000 de unidades. Traducido al español, si yo fabrico 1.000.000 de teléfonos, solamente uno puede tener el botón chueco o un tornillito por ahí zafado, etcétera. Entonces, imagínense lo que se requeriría para que la industria de la construcción llegara a un nivel de calidad Six Sigma. Es virtualmente imposible con las técnicas actuales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se está viendo y qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está buscando imitar a la industria de la manufactura a través de los prefabricados. Entonces, un prefabricado ya me permite tener un control de calidad mucho más amplio y yo ya puedo estar vigilando la humedad del elemento, puedo estar vigilando el acero, puedo estar vigilando todo lo que tiene que ver con el proporcionamiento agua-cemento, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Doc, sí, adelante. perdón, Héctor, te interrumpí.
No, adelante. Sí. Eso también se va un poco de lado con las casas impresas en 3D, ¿no? Exactamente, total. O sea, es cuestión de, aunque estén todos iguales, que unen, bueno, no sé si en 1 millón, pero Claro, sí. que sean muy pocas los errores, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, hay muchas definiciones de calidad, ¿no? Es un término un tanto ambiguo, pero una de ellas es que la variabilidad tiende a cero de lo que sea que yo estoy fabricando. ¿Por qué el McDonald's tiene tanto éxito? Porque ellos ya tienen una receta, inclusive ellos ya no pueden proveerse, digamos, de los comercios locales, sino que el propio McDonald's ya tiene una fábrica del pan, o sea, el pan, llamémosle así, los bimbollos, estos panes de hamburguesa ya están fabricados y son los mismos. Igual la carne ya tienen ciertos productores, le dan cierto tratamiento, las verduras, etcétera. Entonces, si tú vas a un McDonald's de la Ciudad de México o vas a un McDonald's de aquí de Toluca o de Monterrey, el sabor es muy parecido. O sea, habría que ver cómo se mide el sabor y qué varía, pero la variabilidad es mínima, porque precisamente eso es lo que garantiza la calidad, ¿no? La calidad es que no se tenga variabilidad entre los productos, ¿no? Y claro, bueno, ahí la crítica es que pues son hamburguesas industrializadas, ¿no? De alguna forma. No, vamos, no es que estén en una línea de producción como los autos de Ford, pero pues tienen ya un proceso bien establecido, ¿no? Y lo mismo pasa con el Vips, con el Dogs, con el Sanborns. O sea, ya los chefs que trabajan ahí tienen muy poca, ¿cómo decirlo? Muy poco margen de creatividad para hacer los platillos, porque ya hay una receta para las enchiladas suizas, ya está la receta, ¿no? Una carnita aquí tan pequeña con su guacamolito, ¿no? Sus frijolitos, su quesito, unas quesadillitas acá y ya, te la van a dar igual en el Sanborns del centro de la Ciudad de México que en el Sanborns de Santa Fe, ¿no? Del centro comercial Santa Fe. Entonces, sí, a eso va las impresiones 3D y todo lo que tiene que ver, repito, con los prefabricados. Inge, Adelante. ¿qué empresas hay aquí en el área metropolitana de Toluca o el Valle de México que ya vendan prefabricados? Hay una empresa que se llama Fapresa, déjenme les comparto su sitio de internet. Aquí está. Aquí vamos a ponerle Fapresa. Enter. Aquí está. Entonces, miren, ellos ya venden todos estos elementos ya y tienen una calidad espectacular. No sé si ya les había contado, pero si ustedes ubican el edificio administrativo que tenemos nosotros en la universidad, que desde arriba se ve como un rombo, ¿verdad? Que está muy cerca de la rectoría. Esa fachada la hizo Fapresa. Otra de las obras así interesantes que ha hecho es pues la Torre Mayor, el Senado de la República, ¿no? El que está ahí en la avenida Reforma. Entonces aquí está el CV de la empresa. Estas pues estas las hicieron para el Liverpool de allá de Tabasco, allá en Villahermosa, perdón, de Tabasco en Villahermosa. Entonces vamos a verlo, miren. Liverpool, Villahermosa, Enter. Le damos clic en las imágenes. Inge, ¿y ellos se dedican como a obra pública, a obra grande, o también para casa habitación hacen? Ellos te pueden hacer lo que tú quieras, lo que quieras. Te pueden hacer desde un hotel, un centro comercial, un edificio administrativo de aquí de la UAM o una obra menor. Te los fabrican y tienen ahí sus moldes. Miren, este es el Liverpool. Para darles una idea, bueno, aquí se ve un poquito la escala. Este fue un reto estructural porque estas son vamos a decirlo así,
son unas estructuras ornamentales, o sea que son de adorno, no tienen una función de carga, pero que por peso propio y todo están torsionadas. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos desde el punto de vista arquitectónico lucen muy bien, pero desde el punto de vista estructural, pues tienen el desafío de cómo diseñas eso. En nuestras clases de ingeniería civil, pues nos enseñan a diseñar una columna circular, nos enseñan a diseñar una columna rectangular, ¿verdad? Si acaso triangular, pero este tipo de elementos, pues son más complejos. Ajá. Entonces, tienen todo eso. Ahora, déjenme ver si por aquí. Oiga, Inge, ¿y esto llega a ser más económico que el artesanal? O sea, que agarrara un... Sí. No. ¿Sí, Sí, o no? sí, porque, y voy a decir por qué. Porque al final del día la calidad se mejora y tienes un mejor control y no hay variabilidad. Y aparte estas cosas tienen un cierto montaje macho-hembra, entonces, por ejemplo, para cuestiones de mantenimiento, se puede desmontar, se puede arreglar ahí lo que se tenga que arreglar y a la larga te sale más barato. Acuérdense que una obra la tenemos que ver no nada más desde el punto de vista de la inversión inicial, tenemos que ver el ciclo de vida, tenemos que ver también lo que se refiere a la parte de la operación y el mantenimiento, cuánto me va a costar. ¿De Oiga, acuerdo? Inge, ¿y esta empresa hace una, por ejemplo, una propuesta arquitectónica de remodelación de fachada? Aquí hay dos cosas. Una es que el cliente con su propio arquitecto diseña un proyecto y se lo presentan a la empresa y ellos hacen una cotización para ver cuánto van a cobrar. Y la otra es que se le encarga directamente a la empresa el diseño. Tienen un despacho de arquitectos, un departamento interno que se dedican a todo eso. Y sus oficinas están geniales, ¿eh? Están ahí en la zona de Atizapán, de Zaragoza, están muy bonitas. Es un edificio, está raro el edificio porque es negro, o sea, ustedes observen alrededor y es dificilísimo encontrar una casa o un edificio pintado de negro. Es prácticamente poco común, ¿no? Imagínense un edificio negro, es así como de luto, no sé. Pero estos cuates así lo diseñaron y se ve bien el edificio, se ve bonito. Y tienen ahí todo el material, ¿eh? Y los colores de las piedras se los pasan a los prefabricados, ¿no? Entonces, ellos estaban participando en la obra más alta que va a haber aquí en México, que es un edificio de oficinas, hotel, departamentos, etcétera, que se va a construir en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, ahí por el circuito interior, a la altura más o menos precisamente del centro Coyoacán. Para darles una idea de dónde está eso, está, digamos, por la UNAM, por donde está el campus de la UNAM, un poquito antes, ¿no? Pero más o menos para darles una idea de dónde está. Entonces, ellos están haciendo toda esa construcción. Y son muy buenos, ¿eh? La verdad hay que decirlo, son muy buenos. O sea, tienen un grupo de ingenieros chavos y están buscando constantemente gente, ¿eh? Déjenme ver si aquí en la bolsa de trabajo, digo, aprovechando el tema, contacto. Ah, bueno, aquí piden nombre, apellidos. Si a alguno de ustedes les interesa, écheles un grito a ellos porque tienen buenas oportunidades de trabajo. Los buenos amigos de FAPRESA. Ahí está, miren, estas son las obras que han realizado. Vean cómo con los materiales naturales le dan esas texturas, ¿no? Como de tipo cantera, un color así natural. Y entonces ya el mantenimiento es mínimo porque no están pintadas las fachadas. Ese es el color que tienen, o sea, ese es el color que tienen. Entonces, son muy buenos estos amigos. Miren, ahí está la torre mayor. Este es el color del material. Muy bien. Entonces, déjenme, le detenemos aquí. Ok. Pasamos con Iram Ajax. Sí, buenos días. ¿Qué software nos recomendaría usted para la administración de una construcción, aparte del que ya está, ¿no? Que es el Project Management. Sí.
Miren, ahorita la tendencia es el BIM. El BIM. Yo les recomendaría el BIM X. Si me permiten, ahorita se los muestro con mi celular. Regálame un segundo, voy por mi cable para conectarlo. Un segundo, por favor. A ver, entonces, déjenme, lo voy a conectar aquí y ahorita se los comparto rápidamente. Ok. Muy bien, entonces déjenme hacer aquí el movimiento. Ok. Aquí está. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, les comparto mi pantalla rápidamente. Muy bien. Bueno, aquí está en el celular. Ustedes descargan esta aplicación que se llama BIM X. Este es el botoncito. Y bueno, por default trae un demo. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo todo, una animación, unos gráficos en 3D, los planos, el sótano, el primer piso, la terraza, etcétera. Les pongo aquí. Entonces, voy a abrir el modelo de 3D. Entonces, déjenme ponerlo, a ver si se puede poner así horizontal. Entonces, miren, ustedes aquí ya pueden navegar directamente en esta casa y ya pueden ir viendo distintos ángulos. Por ejemplo, ahí ven los libros, ¿no? Adentro. Pueden ir viendo aquí la terraza, el jardín, todo lo que tiene que ver con el sótano, etcétera. Entonces, aquí ya podemos nosotros ir navegando. Ahora, una vez que ya tengo eso, puedo darle aquí este botón para hacerle un corte. Y entonces ahora sí ya vamos a ver. Ahí están ya los planos. Entonces ya estos planos, pues yo ya los puedo ir viendo a detalle, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la escalera, todo lo que tiene que ver con la recámara, ¿verdad? Las puertas, en este caso un estudio, ¿verdad? Un pequeño sillón ahí con su buró, etcétera. También puedo ver la parte de la terraza, ahí me marca las escalas, ¿verdad? Todos los tipos de materiales y demás. Pero también puedo ir viendo. Inge, ¿qué tanta compatibilidad tiene BIMX con Revit? Esto es parte de, ahorita la cosa es que todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones lo está queriendo acaparar AutoCAD, bueno, Autodesk, que es la empresa, ¿verdad? Ellos lo que están pretendiendo es diseñar todas estas aplicaciones, claro, con la intención comercial
de acaparar el mercado, ¿verdad? Pero bueno, hay distintas marcas y de lo que se trata es que se empiecen a ser compatibles para que se pueda utilizar de manera intercambiable. Entonces, miren, por ejemplo, ahí está el garage y demás. Ahora, aquí otro detalle interesante es el siguiente. Y ustedes pueden acá, por ejemplo, ver algunas listas. Por ejemplo, esta. Entonces, en el dining room, o sea, en la sala de cenas, o sea, en el comedor, ustedes van a tener ahí una silla, van a tener un reloj, van a tener una mesa, un piano, etcétera, una alfombra, un cuadro, ¿verdad? Una pintura y todo este tipo de cosas. Luego en la cocina, pues un refrigerador, unas gavetas y demás, ¿no? Entonces ya de aquí pueden empezar a considerar la cantidad de ellas y cuánto es lo que pues les puede llegar a costar, ¿no? Bueno, entonces este es el proyecto. Ahora, ¿qué ventaja tiene todo esto? Que nosotros podemos tener nuestras listas de proyectos, podemos tener nosotros distintos proyectos y estarlos administrando literalmente desde la palma de nuestra mano. O sea, literalmente podemos estar viendo ahí. Cada uno de estos nos va a mandar una alerta cuando hay alguna modificación. Que el ingeniero estructural cambió la especificación, no sé, de los castillos, nos manda una alerta y nos dice, ¿sabes qué? Hay que ver este tema porque se hizo una pequeña modificación. Que no hubo el material que se había considerado al principio, que hubo un cambio, igual se manda la alerta y de esa forma ya podemos nosotros ir teniendo en tiempo real la información pertinente. Bueno, déjenme quitar esto de aquí. Le damos X. Bueno, y déjenme ahora les voy a mostrar otra vez comparto mi pantalla. Apago ya esto. Y les voy a mostrar aquí. Hay una lista que se llama el Master Format. Vamos a buscar el 2020. Bueno, vamos a ver, está en PDF en español, a ver si está. Aquí está, miren. Este es el Master Format. Es un formato maestro si hacemos la traducción. Me parece que hay una versión más actual. Este es de abril del 2016, tiene 5 años. Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes vean cómo está constituida esta Master Format. Esta se produce en los Estados Unidos y es del Construction Specifications Institute, ¿de acuerdo? Entonces también se hace en coordinación con gente de Canadá. Entonces, hay una codificación ya que tienen ellos bien determinada, que van con claves 000, 0001, etcétera, que nosotros vamos rescatando para nuestros proyectos, para que no se nos escapen los conceptos que va a llevar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer una licitación y un contrato, ¿qué se requiere? Pues se requiere una página con el título del proyecto, se requiere un directorio del proyecto, una página de certificaciones, de sellos, del índice, de la lista de los dibujos, de la lista de los programas, etcétera. Entonces, si ustedes observan, me voy a ir un poco más abajo. Todo esto tiene que ver con el contrato. Aquí están, miren, si se concursa, cuál se va a utilizar, ¿no? Un monto ya fijo, sencillo, un monto fijo múltiple. Se va a administrar Construction Management o por administración de la construcción. Un costo más honorario, un precio unitario, un diseñar, construir. ¿Qué tipo de contrato se va a hacer? Y aquí ya vienen especificados, ¿eh? Entonces,
Me voy más abajo para mostrarle, por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, aquí ya vienen los requerimientos generales, qué cubre y qué no el proyecto, cómo se va a pagar, si se va a pagar en efectivo, si se va a hacer con transferencias, se van a tener pruebas y revisiones, etcétera. Los precios unitarios, el análisis del valor, el value engineering. Y déjenme ir a la cuestión ya ingeniería, permítanme un instante. Aquí está, miren. Si va a tener algún tipo de construcción temporal, por ejemplo, si va a tener andamios, ¿verdad? O se van a construir puentes permanentes o temporales. Rampas, a veces se necesitan rampas para meter, pues sí, todos los materiales y demás, elevadores, grúas, todo lo que son plataformas, repito, los andamios, etcétera, el acceso vehicular. Entonces, esta tabla ya viene ahí bastante completa, se la recomiendo, para que cuando ustedes tengan un proyecto no se les vaya a escapar alguna cuestión. Y vámonos a la parte, repito, de todo lo que usted siempre quiso saber del concreto y nunca se atrevió a preguntarlo, aquí lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, fíjense, para el concreto es el concepto 0.30.000 o 0.30000, ¿verdad? Y luego el 0.30.100 es el mantenimiento del concreto. Entonces, va a ser concreto aparente, va a ser concreto reforzado, va a ser concreto pretensado, va a ser concreto colado en sitio, va a ser cómo se va a limpiar ese concreto, ¿verdad? Qué tipo de rehabilitación se le va a dar, qué especificación de resistencia, etcétera. Entonces, aquí ya viene, jóvenes. Los periodos de conservación, todo lo que tiene que ver con la programación para instalar el concreto, etcétera. El refuerzo del concreto es el 0.32.000. Entonces, esta es una lista muy interesante de todos los conceptos y se van ampliando. Entonces, ya nada más para concluir con esta idea, déjenme ver si está el índice acá arriba. Aquí está, a ver si está el índice. No, aquí arrancó de lleno. Pero ustedes pueden encontrar cualquier cosa, steel, por ejemplo. Las barras del refuerzo. Bien, se aparece 130 veces la palabra steel en este documento, ¿no? Los metales, cómo se van a tratar, etcétera. Bueno, aquí está. Entonces, hay también... puede ser el metal de refuerzo o el metal estructural, ¿no? Hablamos de dos tipos de metal. En fin, Master Format se llama la lista y bueno, ahí queda para el récord. Bien. Inge, Sí. he visto que en la literatura y en la cultura estadounidense se le da mucho énfasis a los recursos humanos. Claro. Y al teamwork y a todo esto. Y el fin de semana platicaba con un ingeniero que me dice que cada persona debería tener creatividad en su trabajo y libertad. Y me doy cuenta que en México y Latinoamérica, pues, realmente se abole esa parte. Y al dar procedimientos y ¿qué es ahí lo correcto? ¿Darle la libertad a la gente o que se ajusten al procedimiento dado? Miren, gracias Héctor por la situación. Yo creo que tiene que haber un equilibrio y voy a argumentar en torno a eso, porque su servidor cuando estaba más o menos de la edad de ustedes tuvo la inquietud de irse a estudiar al extranjero y opté por Inglaterra. Entonces tuve que meterme en unos cursos de inglés.
Ya desde primaria había tomado clases de inglés y todo, pero pues digamos, no para ya sobrevivir en una situación ya de residencia temporal, ¿no? Que fueron 4 años en total. Entonces me metí a esta escuela, que es el Interlingua, y ahí tenían las clases total, completa y absolutamente sistematizadas. Iba a decir robotizadas, pero no, porque las daban todavía humanos. Entonces, ellos ya tenían 10 módulos, en el cual el básico era del 1 al 3, el intermedio era del 4 al 7 y el avanzado era del 8 al 10. Bueno, cada uno de estos módulos tenía su libro y el libro ya estaba perfectamente bien definido. Entonces, si tú llegabas a tu clase, te daba un profesor y te daba ya el contenido del día, ya estaba bien programado todo el asunto. Pero, si faltaba ese profesor, tenían a un profesor de reemplazo que te daba exactamente el mismo contenido que el que te hubiera dado el profesor titular de la asignatura. ¿Qué quiere decir? Que la capacitación que le dan a esos profesores es sistemática para que ellos ya saben la clase 1.1, la clase 1.2, la clase 1.3, etcétera. Y ya te la dan tal cual. ¿Esto qué garantizaba? Que al final hacían una especie de examen departamental. Y no importa si tú habías tomado clases con el profesor A o con el B o con el C, tú tenías exactamente la misma información y podías presentar tu examen sin ningún problema. Estaba muy estandarizada la educación en esa escuela. Creo que fue una ventaja porque todos los que estábamos de alumnos, pues salíamos con el mismo nivel de inglés, independientemente de, repito, del profesor que nos hubiese dado. Lo contrasto con la universidad. Aquí los profesores tenemos libertad de cátedra. Cada uno podemos dar la clase siempre y cuando cumplamos con los contenidos, pero como digamos, de la forma didáctica que mejor consideremos, ¿sí? Yo les pasé un programa de la asignatura al principio que hemos seguido al pie de la letra más o menos, ¿va? Con alguna pequeña modificación, pero en general ahí vamos, ¿sí? Y vean que por ejemplo, la clase de hoy de este tema es distinta a la que tuve el año pasado, porque ahorita las preguntas son distintas. Aunque el contenido es similar, las preguntas que ustedes me están formulando pues son diferentes, ¿no? Cada grupo va teniendo distintas inquietudes. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Sí, la parte sistemática de a todos darles el material que corresponde, pero también dejar un poco abierto para que haya esa creatividad y que se tenga la posibilidad de innovar en un momento dado. Creo que sí, a veces inhibimos mucho la creatividad, ¿no? de las personas, que es un elemento muy, muy importante. Y yo creo que en la medida de las posibilidades jóvenes, cuando ustedes estén ejerciendo la carrera de ingeniería civil, pues desde luego apéguense a lo que se tenga que hacer, a las reglas y a los reglamentos y todo, pero también tienen la posibilidad pues, de proponer cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo en ustedes jóvenes, yo creo que es la mayor riqueza, porque a la edad que tienen, lo que sobran son ideas, ¿verdad? Ya alguien de mi edad y todo, pues ya está más avanzado y todo, y bueno, pues ya como sea, ya estamos en una dinámica en la cual entramos en una parte pues que ya sabemos más o menos cómo se manejan las cosas y nos cuesta trabajo innovar. Pero ustedes que traen un montonal de ideas nuevas y cosas, de verdad que creo que es muy valioso, ¿no? Y es una de las cuestiones por las que a mí me encanta la universidad, porque estoy conviviendo todo el tiempo con gente como ustedes y están con estas inquietudes, ¿no? Entonces, debe haber un equilibrio, Héctor, creo yo, que debemos nosotros de buscar para no inhibir esa creatividad de las personas. Oiga, Inge, ¿y cree que esta parte del recurso humano y de su potencialización en Estados Unidos, en Inglaterra, Europa, sea un diferenciador a la empresa mexicana y latinoamericana? Otra vez, perdón, la primera parte la perdí. Sí, que esta parte de potencializar la creatividad y Sí. el individualismo y el humanismo que están buscando las empresas, ya sea por legislación o por propia
intención de la empresa, que eso diferencia a la empresa mexicana y latinoamericana de las otras, o son otros factores realmente? Sí. No, yo creo que sí es parte de eso. Miren, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando llegué a Inglaterra es el hecho de que ellos son facilitadores los profesores. En realidad no tienen un esquema similar al que tenemos nosotros aquí. Ellos son desde niños muy autodidactas. Cuando yo veía a los jóvenes mexicanos que estaban haciendo su carrera allá, yo dije, jamás hubiera podido hacer una carrera aquí en Inglaterra por el tipo de método que usan. Hagan de cuenta que eran clases masivas. Por ejemplo, a mí me tocó participar dando unas clases que se llamaban, eh, era Modeling Concepts and Tools, me parece que era el título de la materia, conceptos de modelado y herramientas. Pero era un auditorio donde había 800 jóvenes de ingeniería. Llegaba el profesor de cálculo, por ejemplo, ponía un PowerPoint y decía, miren, una integral es esto, y en el PowerPoint, la integral de x diferencial de x es x cuadrada sobre 2 más una constante, etcétera, y ahora sí, resuélvanse toda la serie de ejercicios del capítulo 1, pero así como se los estoy contando. Entonces, en realidad, los chicos tenían que ir a casa, buscar el libro, tal, revisar qué era una integral, cómo hacerla, y llegaban, ¿no? Y ya nada más el profesor calificaba ahí y les resolvía dudas. De hecho, ese método inglés es el que yo estoy aplicando ahorita con ustedes, jóvenes. Si se dan cuenta, bueno, esto se está grabando, que no me oiga la gente de la universidad. Yo como tal no les he dado una clase, o sea, como el método tradicional de darles una clase. Ustedes ya llegan con el material leído, aquí resolvemos dudas y hacemos un examen para ver que efectivamente todo quedó claro, ¿no? Ese es el método inglés, es el que yo aprendí cuando estuve en Inglaterra, ¿no? Y ustedes juzguen, compárenlo con alguna otra asignatura ya a nivel personal y en cuál sienten que han aprendido más, en el método tradicional o en este. Aquí ustedes 3 veces ven el mismo material. 1, cuando están haciendo su cuadro sinóptico. 2, cuando ahorita lo estamos comentando. Y 3, cuando hacen la pruebita. Entonces tiene un triple refuerzo ese conocimiento. Entonces, fíjense, pónganse a pensar ahorita nada más para darnos un quemón. Piensen, no me lo contesten. Si estuviéramos en el grupo sí se los diría que me contestaran, pero piensen para ustedes nada más. Piensen, a ver, 3 enfoques de la administración. Piensen en 3 enfoques de la administración. ¿Quién fue el padre de la administración científica? Piénsenlo ustedes, nada más. Díganme 2 tipos de contratos que hay en la industria de la construcción. Piensen en 2 tipos de fianzas que hay en la industria de la construcción. Menciónenme 3 tipos de financiamiento que podemos usar para llevar a cabo una obra en la construcción. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción? Entonces, estoy casi seguro que el 90% de ustedes, rápido ahorita, pues Frederick Taylor fue el padre de la administración, está el enfoque japonés, el X y el Y, porque ustedes lo han estado estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta concreta, Héctor, es que yo creo que tenemos que, repito, irle ahí balanceando el asunto. Y creo que ustedes ya a esta edad, pues, no es tanto que les enseñemos ya mucho ahorita, y menos con toda la información que hay en internet y en distintas fuentes, ¿no? Más bien que nosotros los orientemos para que ustedes sepan buscar. Y una cosa que siempre he sostenido, y con esto termino esta reflexión, es que en la universidad no vamos a aprender todos los problemas que se nos van a presentar en la práctica profesional, pero sí vamos a aprender de manera estructurada cómo plantearlos, cómo esbozar las variables que están interviniendo en ellos y cómo lo vamos a resolver. Y si no sabemos algo, júrenlo que en la noche van a llegar a su casa y van a repasar sus apuntes de las materias, o van a meterse a Google y van a buscar información, o van a ir con un profesor y le van a preguntar, oiga, profe, tengo este problema, ¿cómo
recomienda que lo aborde, ¿de acuerdo? Para eso sirve realmente la universidad, para que tengamos idea de cómo resolver los problemas, ¿de acuerdo? Porque no, imagínense que aquí les pudiéramos dar, tardaríamos años y no lo lograríamos. Todas las situaciones que ustedes van a enfrentar en la vida real, no, pues imposible prácticamente, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con Jaime Ramírez, por favor. Buenas tardes, ingeniero. No, por mi parte todo está bien. Todo Muchas bien. gracias. Julián. No, Inge, todo claro, gracias. Carla Alejandra. Buenas tardes, doctor. No, por el momento no tengo dudas, gracias. Gracias. Vamos con los Luises. Luis Alexis. Buenas tardes, no tengo dudas, ingeniero, gracias. Gracias, Luis. Luis Ángel Matías. Buenas tardes, ingeniero. No, por el momento ninguna duda, gracias. Correcto, Luis. Marisol Martínez. Hola, Inge. No, hoy no. Todo tranquilo. Gracias, Marisol. Mohamed Morales. Por el momento no, ingeniero. Okay. Todo bien. Gracias. Gracias, Mohamed. Nancy Heredia. Buenas tardes, ingeniero. No tengo ninguna duda, gracias. Ok, correcto. Y cerramos con Gabriel Valdés. Ninguna duda, profesor. Sí. No sé si me brinqué a alguien, jóvenes, en el recorrido ahorita que hice de la lista de alumnos, pero si no, bueno, entonces vamos a detener aquí la grabación. Muchas gracias a todos por su amable asistencia y atención.